Fase 1. Exploración y producción. Etapa en la cual primero se exploran las cuencas sedimentarias de la tierra mediante el uso de tecnología con la finalidad de encontrar prospectos que puedan ser explotados. Una vez identificada la cantidad de reservas, se procede a la perforación, de la cual se obtiene la producción de crudo. Fase 2. Transporte y almacenamiento. Etapa en la que el petróleo crudo producida por las empresas públicas y privadas que fue entregado en el centro de fiscalización es transportado por el sistema de oleoductos para su posterior refinación y o exportación. Fase 3. Refinación. Consiste en procesos de separación, transformación y purificación del crudo que se extrae de los pozos en un estado espeso y además conformado por ciertos compuestos y metales considerados impurezas del petróleo. Fase 4. Importación de derivados. Consiste en la compra de derivados de petróleo a otros países debido a que el crudo procesado por las refinerías nacionales no abastece la demanda total interna. Fase 5. Exportación. Se refiere a la comercialización externa del crudo y derivados que no son utilizados en el consumo interno. Fase final. Consumo interno. Se refiere al almacenamiento y despacho de derivados a nivel nacional a través de centros de almacenamiento, terminales y depósitos, además de instalaciones para la recepción de combustibles GLP que son transportados vía poliductos y despachados a través de un autotanque hacia los sitios de distribución final. Las fases de producción y explotación del petróleo en el Ecuador se dieron aproximadamente a partir del año 1928. Hasta 1971, las exportaciones petroleras no superaban el 5% del total de las exportaciones totales del Ecuador. Durante 40 años, la explotación de crudo se concentró en la zona litoral del Ecuador. Sin embargo, al finalizar la década de los 50, las exploraciones de los campos de este sector comenzaron a declinar, puesto que los yacimientos de Santa Elena estaban casi agotados. Debido a este efecto, el país dejó de exportar crudo entre 1960 y 1971, quedando únicamente recursos para autoconsumo. En 1968, con el descubrimiento del pozo Lago Agrio, se reactivó el interés de las compañías por la explotación del petróleo ecuatoriano. Entre 1969 y 1972, el Estado pasó a recibir beneficios del 6% al 16% de la explotación petrolera. En 1973, Ecuador se convirtió en miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Actualmente, la exportación de petróleo en Ecuador constituye más del 51% de recursos del presupuesto general del Estado, posicionándose de esta manera como el elemento más representativo de la sostenibilidad económica del país y principal fuente de ingresos y generación de empleo, conforme las referencias desde el año 2012 a la fecha. Estrategia, estructura y rivalidad empresarial. El gobierno juega un papel importante en el clúster petrolero que funciona en Ecuador, puesto que implementa lineamientos que se ajustan tanto al sector público como privado. En este contexto, se pueden resaltar las siguientes directrices. Seguridad para la inversión externa. Igualdad de condiciones y protección para inversiones e inversionistas nacionales y extranjeros. Propiedad. Protección a la propiedad de los inversionistas, prohibición de toda forma de confiscación. Derechos, libertad de producción, comercialización, importación y exportación de bienes y servicios, con sujeción a lo estipulado en la Constitución, leyes y regulaciones establecidas por la normativa vigente. Tributación, las inversiones nacionales y extranjeras están sujetas al mismo régimen tributario. Resolución de conflictos. En los contratos de inversión con inversionistas extranjeros se podrán pactar cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se presenten entre el Estado y los inversionistas. El conflicto podrá ser sometido a arbitraje internacional de conformidad con los tratados suscritos por el Ecuador. Contratos de inversión. Otorgan estabilidad sobre los incentivos tributarios y aquellos determinados en el Código de la Producción. Los mismos podrán incluir compromisos contractuales que sean necesarios para el desarrollo de la nueva inversión. Adicionalmente,
Para inversiones mayores a $100 millones, el inversionista puede acogerse a incentivos de estabilidad tributaria sobre las tarifas aplicadas para impuesto a la renta, impuesto salida de divisas y otros impuestos nacionales. Otros, libre transferencia de utilidad al exterior e inversión una vez cumplidas las obligaciones tributarias y otras responsabilidades conforme lo establecido en las normas legales. Un breve ejemplo de la estrategia en el Ecuador se puede apreciar en el siguiente gráfico, mismo que muestra el cumplimiento de los planes de inversión para el sector petrolero. Incentivos a la inversión extranjera pública y privada. A fin de contar con una competencia más justa, se han rescatado los siguientes incentivos para que empresas tanto nacionales como extranjeras puedan generar inversiones en el clúster petrolero ubicado en el Ecuador. Complementación. Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación directa en los sectores estratégicos y priorizados de la economía que requieran inversión y financiamiento. Fomento y promoción de sectores estratégicos. Delegar a la iniciativa privada la inversión en los sectores estratégicos en los casos que establezcan las leyes de cada sector. Oportunidad al financiar proyectos en Ecuador. Acuerdo financiero. Los financiamientos pueden establecer estipulaciones relacionadas con la participación de empresas del país que otorguen el préstamo en la ejecución de los proyectos, en tanto se confieran en términos rentables, ventajosos o concesionales para el Ecuador. Lineamientos legales. El sector petrolero ecuatoriano trabaja a nivel internacional con la participación de la OPEP, por lo tanto se guía por el estatuto de dicha organización. Sin embargo, el Estado ecuatoriano posee su propia normativa legal, tal como Constitución de la República del Ecuador, artículo 313 y 317, Ley de Hidrocarburos, Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. Reglamentos. Reglamento para la información de la industria petrolera, Reglamento de contratación de Petroecuador y sus empresas filiales, Reglamento ambiental de actividad hidrocarburífera, Régimen tributario de la actividad petrolera, Reglamento a las reformas a la Ley de Hidrocarburos, Reglamento contabilidad, fiscalización, contratos para hidrocarburos, Reglamento de operaciones hidrocarburíferas. Instructivos. Manual de procedimientos y control en centros fiscalización petróleo, Distribución Banco del Estado Participación Laboral Hidrocarburos, Código Orgánico de la Producción. Condiciones de factores. A fin de conocer el entorno en el que se desarrolla el clúster, se desarrollan los siguientes factores con los que se cuenta. Determinación geográfica. Actualmente Ecuador cuenta con 55 bloques petroleros, de los cuales 45 están asignados ya sea a empresas estatales o privadas. La distribución de los bloques se puede observar en el mapa que se encuentra a continuación. Factor socioeconómico. En Ecuador la moneda oficial es el dólar estadounidense, lo que ha facilitado que se encuentre en la mira de las inversiones extranjeras debido a su estabilidad. La inflación es de un dígito, por lo que representa la más baja que el promedio latinoamericano. Ecuador cuenta con una de las tasas de desempleo más bajas de Sudamérica, la cual gira alrededor del 4,5%. Más del 44% de la población se encuentra económicamente activa y afiliada al Seguro Social, lo que refleja una cohesión social y el acceso a servicios públicos que aseguran una mejor calidad de vida. Flora y fauna. Previo al ingreso de operadoras petroleras en Ecuador, se realiza un estudio del sector en el que se encuentran los yacimientos y del mismo modo se efectúan revisiones de la flora y fauna existente, a fin de que todas las empresas que desean trabajar en cualquiera de las fases del petróleo cuenten con la licencia ambiental correspondiente, la cual garantice que animales, árboles, plantas, insectos, reptiles, bacterias y hongos, y los mismos integrantes de las empresas que trabajarán no se vean afectados. Infraestructura. Durante las últimas décadas, la inversión en infraestructura ha permitido el acceso para el desarrollo del sector petrolero del Ecuador.
teniendo como resultado carreteras, viaductos, puertos y aeropuertos que permiten el traslado de productos y personas de forma rápida y segura. Recurso humano. A nivel latinoamericano, Ecuador presenta ventajas claramente competitivas respecto a la mano de obra que utiliza el sector petrolero, puesto que el hecho de tener una historia definida en este entorno ha permitido que la sociedad ecuatoriana, principalmente la que se encuentra conformando el clúster, vaya generando una cultura de aprendizaje y de cierto modo de herencia respecto al manejo de todas las fases del petróleo. Recursos tecnológicos. Conforme el Plan Nacional de Hidrocarburos en el Ecuador, se ha abordado la aplicación de nuevas tecnologías, la recuperación secundaria y terciaria del petróleo, utilizando métodos más avanzados en la explotación, como la incorporación de polímeros, surfactantes, vibrosísmica, entre otros, con el fin de optimizar la producción petrolera y aumentar las reservas de crudo. A continuación se observará la ejemplificación de manejo de recursos en el clúster petrolero en Ecuador. La producción petrolera de Petroamazonas EP se rige bajo estándares de alta calidad, seguridad y sostenibilidad con el entorno. El petróleo que produce el Estado ecuatoriano es el resultado de una serie de procesos llevados a cabo con la mejor tecnología que existe en la actualidad en la industria petrolera en el mundo y es la muestra más clara de que el Estado no escatima recursos para producir de manera responsable su principal fuente de riqueza. Previo al desarrollo de las operaciones de Petroamazonas EP, un equipo de especialistas en flora y fauna realizan un minucioso análisis e inventario de las condiciones del sector, buscando determinar la alternativa con menor impacto para el medio ambiente. El equipo biótico identifica a los animales, plantas, árboles, insectos, reptiles e incluso a las bacterias y hongos que habitan en el área y que forman el ecosistema, con la finalidad, precisamente, de salvaguardarlo para el futuro. Esta información además sirve como base para la gestión de la licencia ambiental, indispensable para desarrollar un proyecto petrolero. Una vez obtenido este permiso, se construye un angosto derecho de vía. A los costados de este acceso se instala la tubería por donde se transporta el crudo, el cable de energía eléctrica y la fibra óptica para la transmisión de datos. Los tres cables son enterrados y el área es revegetada, dejando apenas operativo un acceso ecológico para el transporte de los equipos necesarios para la operación. El trayecto del acceso ecológico es sinuoso, ya que respeta la geografía de la zona, preserva saladeros de donde toman sal las especies animales, cursos de agua y árboles gigantes, puntos de vital importancia para la salud del ecosistema. Las copas de los árboles gigantes se unen para permitir el paso de las especies arbóreas, evitando el efecto de borde a través de los denominados puentes de dosel. En aquellos sitios donde estos árboles dejaron de ser un canal de tránsito de las especies, Petroamazonas EP instaló puentes de dosel artificiales para que especies como monos, osos perezosos y felinos sigan cruzando de copa a copa. Con la misma finalidad de no interrumpir el paso de la fauna en su hábitat, a la altura de los cuerpos de agua se colocan pasos deprimidos debajo del corredor ecológico. En la fase de perforación, el taladro ingresa a más de 8.000 pies de profundidad en la roca para extraer el fluido. Petroamazonas EP utiliza espacios reducidos del bosque para construir las plataformas de producción, ya que desde una misma plataforma se puede extraer el fluido de hasta 30 pozos o más a través de perforación en racimo o perforación direccional. La vieja industria petrolera requería la construcción de una plataforma de producción por cada pozo. Al concluir el proceso, se extraen ripios de perforación, que son los fragmentos de roca que quedaron después de penetrar en los estratos de la piedra. Este material es usualmente tratado y colocado en piscinas dentro de la plataforma petrolera. Ahora,
a través de un proyecto piloto innovador en el Ecuador, se lo devuelve al subsuelo. Los modernos campos petroleros de Petroamazonas EP en la Amazonía no tienen generadores de electricidad ni plantas para procesar el petróleo. Esas tareas se las realiza en facilidades petroleras ubicadas a varios kilómetros de distancia. Cuando la tubería de crudo y los cables de energía y de transmisión de datos llegan a un río, estos pasan por debajo de su cauce en el lecho seco del mismo, para evitar enturbiar el agua o interrumpir su curso natural en la denominada técnica de cruce subfluvial. Petroamazonas EP, gracias al talento de técnicos ecuatorianos, mantiene en la actualidad el récord suramericano por el cruce subfluvial más extenso registrado en el paso del río Napo, con 1.460 metros de longitud y más de 20 metros de profundidad. El crudo es transportado varios kilómetros a través de tuberías enterradas. Estas tuberías son monitoreadas las 24 horas, los 365 días del año. Por ello, cualquier cambio en la presión de esta tubería es detectado inmediatamente y activa un sistema automático de cierre de válvulas que se lo controla en salas computarizadas. Esto evita que se den incidentes que puedan afectar la naturaleza. En estas facilidades se separa el fluido que se recibe de las plataformas, compuesto por agua, gas y petróleo. El agua es procesada limpiándola de bacterias y residuos de crudo y se la reinyecta a 7.000 pies de profundidad sin afectar los acuíferos naturales subterráneos. Por otro lado, el gas asociado, que de manera tradicional era quemado en grandes mecheros, sirve para generar la electricidad que las mismas plataformas de producción y centrales de procesamiento de petróleo requieren. Tradicionalmente, en la industria petrolera, la energía eléctrica era generada a través de diésel importado. Petroamazonas EP, a través de este proyecto de optimización de generación eléctrica, genera electricidad aprovechando el mismo gas asociado al petróleo, generando importantes ahorros al país. También deja de quemar este gas en mecheros, lo cual evita al planeta la emisión de casi 140.000 toneladas de CO2. Una vez separado del agua y el gas, el petróleo es enviado a la empresa pública encargada para la exportación y venta. La tecnología actual permite a Petroamazonas EP cumplir con responsabilidad su misión de aportar al desarrollo del país, incluso en áreas sensibles, con el cariño y el cuidado que solo una empresa ecuatoriana otorga a su propio hogar, la selva amazónica. Industrias relacionadas. El Estado ecuatoriano, a fin de generar alianzas estratégicas, ejes transversales, diálogos, regulaciones, control y apoyo al clúster, cuenta con entidades de carácter público-privado y de conformación mixta, las cuales pretenden optimizar las vías de comunicación entre todos los actores que interactúan en el clúster. Así tenemos: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Organización de Países Exportadores de Petróleo, Secretaría de Hidrocarburos, Ministerio de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH. Secretaría Hidrocarburos administrará información hidrocarburífera. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec. Operadoras petroleras. Son los entes encargados de cumplir con todas las fases del proceso petrolero, ya sea utilizando sus propios recursos o con el acompañamiento de industrias de apoyo. Estas operadoras se identifican por ser estatales o privadas. Operadoras estatales. Durante los últimos años, las empresas de capital estatal han sido las protagonistas del escenario petrolero en el país, con una participación aproximada del 73% del total de la producción nacional del crudo. Operadoras privadas. En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, se da preeminencia a la presencia del Estado en la gestión de los sectores estratégicos y concomitantemente con ello, en el 2010 se reformó la Ley de Hidrocarburos,
que dio paso a la renegociación de los contratos con las operadoras privadas, pasando de contratos de participación de producción hacia un modelo único de contrato de prestación de servicios. Las operadoras petroleras estatales y privadas dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos que actualmente trabajan en el Ecuador son operadoras Petroecuador, Petroamazonas, Operaciones Río Napo, CIPEC, AGIP, Repsol YPF, Andes Petroleum, Petrooriental, Petrobel, Consorcio Petrosud, Petrorriba, Consorcio Palanda Yucasur, Tecpetrol, Consorcio Pegaso Campo Puma, Consorcio Yente Oil, Bloque Singue, Orion Energy, Pacif Petrol. Industrias de apoyo. En este contexto se ubican las industrias de servicios petroleros. Las industrias de servicios petroleros ayudan a las operadoras petroleras a establecer pozos de petróleo y gas, puesto que estas últimas generalmente carecen de suficientes conocimientos técnicos y geológicos en este ámbito. Estas compañías realizan el mantenimiento del equipo utilizado en la extracción de petróleo o en su transporte. Los servicios que brindan este tipo de industrias de apoyo son pruebas sísmicas a través de la revisión o búsqueda de estructuras geológicas subterráneas, traslado de plataformas petroleras o torres de perforación, perforación de pozos. Condiciones de demanda. Para tratar más a fondo la demanda del petróleo del Ecuador en el exterior, es importante conocer el entorno productivo de la zona. En este caso se analizarán el nivel sudamericano conforme la siguiente gráfica. Es importante conocer la demanda del producto primario a nivel mundial, por lo que se realizará una breve descripción de lo que ocurre actualmente con el petróleo. Desde junio del 2015, el precio del petróleo ha sufrido una baja moderada a escala mundial. En Ecuador existe un factor crítico que debe ser añadido a esta baja y es la variable del diferencial o castigo por su menor calidad, que también se ha ampliado. De acuerdo con datos del Banco Central y la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, el precio promedio del barril de petróleo tipo West Texas Intermediate WTI, que sirve como referencia para el crudo ecuatoriano, bajó sostenidamente de $105,2 en junio pasado a $93,12 en los primeros días de septiembre de 2015. Registró una seria caída, con lo cual el crudo ecuatoriano también se ve afectado. La demanda de hidrocarburo también se desacelerará de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. De acuerdo con información publicada en Wall Street Journal, la organización rebajó su previsión de demanda de crudo mundial en 20.000 barriles al día para el 2015. Aunque la revisión es pequeña en comparación con las expectativas de la OPEP, de que el consumo aumentará en 1,19 millones de barriles diarios. Se prevé un menor crecimiento del consumo en los países industrializados. Los principales factores que han influido en la variación de los precios del petróleo a escala mundial son la nueva oferta de petróleo no convencional, también conocido como shale oil o crudo de esquistos. El shale oil es un crudo no convencional que requiere una tecnología especial de fracturación de roca para obtener crudo y gas natural. Se han hecho descubrimientos de este tipo de crudo en el Polo Norte, Alemania, España, Polonia y China. Extraerlo cuesta entre $50 y $60 por barril. Mayor oferta tanto de crudo como de gas natural de Estados Unidos. La definición de Arabia Saudita por una base de $70 por barril. La demanda europea de crudo ha bajado. Ante esta situación de precios, se considera que el Ecuador debe trabajar más en torno a incrementar la producción para no ver afectados sus ingresos. Existen productos relacionados con el petróleo que también han tenido afectación. Así tenemos diésel, gasolinas líquidas, aceites para maquinarias, aceites de motor y grasas, parafinas, cloruro de polivinilo,
polietileno, materia prima para la fabricación de plásticos, negro de humo, fabricación de neumáticos, detergentes, producción de tíner, azufre, brea, asfalto, coque de petróleo, petroquímicos. Es importante destacar que existen productos sustitutivos que influyen sobre la demanda del crudo a nivel mundial y que obviamente involucra al Estado ecuatoriano. Estos son más utilizados para la obtención de productos relacionados, como en el caso de los combustibles líquidos, pues pueden ser fácilmente reemplazados por fuentes eléctricas, energía eólica, entre otros. Valor agregado del clúster. Al tener una infraestructura ya desarrollada en el sector petrolero, es factible explotar industrias a mayor escala, como el caso de la petroquímica. Al momento, el enfoque se da en la refinería del Pacífico, la cual permitirá generar y comercializar productos derivados del petróleo para de esta manera sustituir importaciones. La industria petroquímica permitirá exportaciones, plazas de trabajo, consolidándose de esta manera como un elemento clave para inversión extranjera, permitiendo de este modo ubicar al Ecuador como una de las economías más atractivas de América Latina.